Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un conversatorio más aquí entre amigos famosos. El día de hoy vamos a estar compartiendo la pregunta número 18 del Catecismo de la Nueva Ciudad. Estamos muy contentos por el invitado internacional que el día de hoy tenemos. Mi nombre es Cristian Tucker, soy de la ciudad de Durango, estoy aquí en la Iglesia Gracia Soberana Durango. Y el día de hoy me acompañan ya Armando Ortiz de Monterrey, quien ahorita se presentará solo, y al internacional Armando Melo, que también ahorita le daremos tiempo. Así que bienvenidos, gracias por dedicarte este tiempo para escucharnos mientras estás lavando el carro, preparando la comida, lavando los trastes, mientras estás ayudando en casa a hacer los quehaceres. Bienvenido a este conversatorio del Catecismo de la Nueva Ciudad. Armando Ortiz. Hola, ¿qué tal a todos? Me da muchísimo gusto que una semana más podamos reflexionar en esto y escuchando también que ha sido de bendición para muchísimas personas donde no nos imaginamos. Así que damos gracias a Dios por ello y con gusto seguimos en esto. Recuerdo, mi nombre es Armando Ortiz, uno de los pastores de acá de Familia de Fe en la ciudad de Monterrey. Armando, tocayo. Hola a todos, muchas gracias primero por la invitación y nada con lo internacional, para nada, mira, hasta tengo mi banderita aquí para que se vea claro de que también soy de aquí. No, pero de verdad muchas gracias, siempre un privilegio, un placer el conversar sobre quién es nuestro gran Dios, o sea, el maravillarnos sobre este hecho del gran Dios que tenemos es increíble y sinceramente también, bueno, rápido me presento, soy Armando Melo, como ya dijiste. El Señor me permite servir como uno de los ancianos en la Iglesia Nueva Vida en Cristo en el Estado de México. Y también el Señor me permite servir en Editorial Levi. Eh, Así que, pues nada, es un gusto juntarnos para maravillarnos de nuestro gran Dios. Excelente. Armando Melo, gracias por aceptarnos la invitación. Sabemos que en tu agenda saturada con grandes compromisos internacionales, que nos hayas concedido este tiempo para nosotros. Nos sentimos privilegiados, ¿verdad, Armando? Así es un Tengo que honor, es un decir, honor. tengo que decir que Cristian está abusando de esto. Eh, Sí, Chris es un gran amigo mío y me bromea mucho con eso, pero no, nada que ver, de cu- verdad, nuevamente cuando un privilegio. hablamos de lo internacional que es Armando Melo, la bandera que tiene atrás nada más es para simular que está en México. Ok, vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a Dale. darle. Ah, el día de hoy nos toca meditar acerca de la pregunta 18 en el catecismo. Si tú has seguido cada conversatorio, te vamos a rogar que hagas memoria de varios temas que vamos a hablar, porque Así no es. podemos abordar todos los temas, no podemos traer a memoria, o a charla las respuestas de las preguntas anteriores. La pregunta que el día de hoy tiene que ver mucho con la semana pasada que vimos la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Preguntas pasadas también acerca qué es el pecado. Así que te animamos a que vayas a esos conversatorios, los puedas escuchar, o Ujú. simplemente vayas al Catecismo de la Nueva Ciudad, leas qué es pecado, qué es idolatría, para que puedas entender un poquito el contexto de lo que hoy vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de un tema que platicábamos hoy o decíamos ahorita antes de comenzar, y en nuestra oración inicial. No es un tema del cual hablemos mucho, no es un tema que al cristiano le guste hablar acerca de la ira de Dios, o hablar del castigo de Dios, hablar de Dios como juez. Creo que en nuestra cultura nos gusta enfatizar más su amor, su compasión, su misericordia,
Pero sabemos que nuestro Dios es un Dios inmutable, que no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que el Dios que se le reveló a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, lento para la ira, grande en misericordia, es el Dios que hasta el día de hoy sigue siendo y será. Entonces, voy a dar lectura a la pregunta del catecismo, voy a dar lectura a la respuesta y al texto que el catecismo da como introducción o como base para su respuesta. Y estaremos platicando el día de hoy, abordando tres temas o tres atributos de Dios que creo que queremos abordar. Va a ser el atributo de Dios como el juez que juzga justamente. Queremos hablar acerca de la ira de Dios, pero también queremos hablar acerca del juicio de Dios, que de una manera u otra estos tres atributos los vemos relacionados en la respuesta, del catecismo. La pregunta 18 dice lo siguiente: ¿permitirá Dios que nuestra desobediencia e idolatría quede sin castigo? La respuesta es no. Todo pecado va en contra de la soberanía, la santidad y la bondad de Dios y en contra de su justa ley. Y Dios está airado por nuestros pecados con justa causa y los castigará en su justo juicio, tanto en esta vida como en la venidera. El texto, Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Ok, vamos a comenzar entonces. Le comentaba hace un momento, queremos abordar tres temas. Dios es el juez que juzga justamente, que habla la Escritura acerca de la ira de Dios y que habla la Escritura acerca de este juicio del cual la respuesta da y que de una manera u otra se hace presente en el texto de Efesios. Y queremos comenzar, Armando Melo, comenzamos con nuestro invitado. Nuestro invitado es el que comienza y abre esta charla. Y la respuesta del catecismo, Armando, usa en tres ocasiones la palabra justo, refiriéndose a que la ley es justa, Dios está airado por nuestros pecados con una justa causa y que Dios castigará en su justo juicio. En las tres ocasiones, ¿verdad?, hace esta referencia al Señor. ¿Nos podrías ayudar a comprender estos tres enfoques? Y estas son las preguntas, las voy a lanzar para que nuestra audiencia las escuche. Armando ya tiene ahí escritas las preguntas, así que nos ayudarías, Armando, en tus respuestas, recordarnos la pregunta que vas a estar respondiendo para que nuestra audiencia sepa. Lo que le pedimos a Armando es esto: ¿a qué se refiere con que la ley es justa? ¿Por qué Dios está airado con una justa causa? Y la tercera es: ¿por qué los juicios de Dios se deben de considerar como justos? Si a nuestro pensamiento humano que alguien haga justicia que no seamos nosotros es algo injusto. Así que, Armando, adelante, tiempo es tuyo y que el Señor te bendiga. Gracias. Bueno, creo que antes de hablar de esto de la justa ley, la justa causa, el justo juicio, tenemos que ver lo que dice, ahora sí que precisamente antes en la respuesta del catecismo, dice, todo pecado va en contra de la soberanía, la santidad y la bondad de Dios. Y creo que de ahí quiero partir.
Y quizá eso va a hacer que sea un poquito más larga la respuesta, pero voy a tratar de ir relativamente rápido. Pero cuando hablamos de los atributos divinos, es importante que recordemos que todos ellos funcionan de manera perfecta y es como si entre ellos hubiera un equilibrio. Dios es completamente santo, es completamente eterno, amoroso, poderoso, soberano, justo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no puede ser más o menos de cada uno de ellos. Es 100% cada uno de estos. Así que si entendemos que es completamente santo, como dice aquí la respuesta al catecismo, él reacciona y toma decisiones de acuerdo a dicha santidad. No puede ir en contra de sí mismo y por lo tanto también no puede ir en contra de su santidad. Entonces, cuando entendemos su santidad, todo es como si cobrara sentido en cierta medida, porque es por ello que Dios no puede permitir el pecado en su creación. ¿Por qué? Porque su creación, nosotros como su creación somos hechos a imagen de Dios y Dios demanda santidad porque Él es santo. Pensemos, por ejemplo, y esta parte es un pasaje que me impresiona, me apasiona, cuando Isaías está delante de la presencia del Señor en Isaías 6, y cómo reacciona al verse frente a la santidad de Dios. En el verso 5 dice, ay de mí que soy muerto. Pero, ¿por qué por qué Isaías se ve en esa condición? ¿Por qué se siente muerto? Pues es por su pecado. Ya entrando al punto de la justicia, ¿por qué Isaías declara este juicio contra sí mismo? Él mismo dice, en el mismo versículo dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Y es que cuando más conocemos y ubicamos y entendemos la santidad de Dios, peores nos vemos nosotros, ¿no? O sea, nos vemos tal como somos, terribles pecadores. Un ejemplo más, cuando Jonás va a Nínive, ya Jonás llega, comienza a hablar del juicio de Dios, que ya viene y les dice, tienen 40 días, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa con esta nación pagana? Ellos reconocen que son de lo peor, y el rey les dice algo muy interesante después de decirles ciertas muestras de arrepentimiento que debían hacer. Les dice en el verso, en 3:9, Jonás 3:9 dice, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte su ardor de su ira y no perezcamos. ¿Pero por qué llega a esa conclusión? Porque el rey sabía y los ninivitas sabían que ellos merecían juicio. ¿Y por qué sabían que merecían juicio? Porque sabían que habían abrogado una ley de moralidad que estaba puesta en ellos. Aunque no lo supieran teológicamente y no supieran cada detalle, ellos sabían que estaban yendo contra algo mucho más importante, que es precisamente estaban yendo contra la santidad de Dios. Y tal vez un ejemplo más burdo, pero simplemente cuando nosotros sabemos de un asesino, por lógica sabemos que merece por lo menos la cárcel. Ya depende si cada quien qué postura tenga sobre la pena de muerte y lo que sea, pero bueno, en México no existe la pena de muerte, pero por lo menos sabemos que un asesino merece la cárcel. ¿Y por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos que merece un juicio? ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen de Dios y Dios ha puesto ese punto en nosotros de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el asunto, tal vez pudiéramos decir que radica en que cuando se rompe el estándar,
hay una consecuencia o debería de haber una consecuencia lógica. Ujú. No sé, es interesante porque todas, como decías ahorita, Cris, todas las doctrinas se empiezan a mezclar, todo lo que habla el catecismo se empieza a mezclar y más bien todo lo que dice la Biblia se empieza aquí a entrelazar. No podemos dejar atrás una doctrina de la otra. Entonces, no podemos olvidar que somos hechos a imagen de Dios y es por ello que nosotros mismos hay un parámetro o la moralidad que Dios ha puesto en nosotros de lo que es bueno, lo que es malo, y por lo tanto cuando se rompe hay consecuencias. Y pensemos, todo nuestro mundo tiene consecuencias. Así que la consecuencia de ir contra la santidad de Dios es juicio. Ujú. Y ese juicio es justo. Merecemos ese juicio. Es por ello que vemos las reacciones de Isaías, de los ninivitas, sabiendo que merecen el juicio por sus pecados. Ese juicio es justo, se lo ganaron. ¿Y por qué se lo ganó? Por sus pecados. Aún en Hebreos, hablando de Cristo, el autor de Hebreos dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, en Hebreos 1:9, ¿no? Por lo tanto, la ley es justa, que esta parte sale seguramente de Romanos 7:12, que dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero es importante notar cómo Pablo en este pasaje de Romanos, antes de hablar de la justicia de la ley, habla de la santidad de ella. Romanos, lo vuelvo a leer, así que la ley es santa. Y después de que dijo, ok, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero, ¿por qué dice que la ley es santa? ¿O por qué dejar claro eso? Cuando dice eso, se refiere precisamente que es como su creador. Es santa porque Dios es santo. Sí. Y por lo tanto es un resultado de ella. La ley, y por lo tanto, así como Dios es santo, la ley es santa, también como resultado, la ley es justa, como Dios es justo. Y el punto nuevamente radica en que la ley no es mala. La ley, al reflejar la santidad de Dios, hace lo mismo que le pasó a Isaías. Solo nos muestra nuestra terrible condición y por lo tanto nos muestra que merecemos juicio porque somos culpables. Ujú. No estamos viviendo conforme al estándar de santidad puesto por el Creador. Así la ley es justa, nos muestra que merecemos justo juicio. ¿Por qué? Porque nos lo hemos ganado por nuestro pecado. En Santiago 2 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y nuevamente, aquí el autor está diciendo que con un solo punto en el que falles, eres culpable porque estás rompiendo la santidad que es inherente a la ley y a Dios. No es como algo tan simple. Y es por ello que tenemos a un Dios que se aira. Ujú. En Nahum dice, ¿no? Dios celoso y vengador es vengador es el Señor e irascible. En Hebreos 10 nuevamente dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y en el 12 más adelante dice que Dios es un fuego consumidor. Se le describe en muchas ocasiones a un Dios, y obviamente el Antiguo Testamento lo vemos cómo Dios va en contra del pecado tan claramente contra los israelitas vez tras vez, pero no solamente en el Antiguo Testamento, lo vemos todavía más grave, si pudiéramos decirlo de alguna manera, o más claro, en que cayó la ira sobre Cristo. Y es allí donde el Evangelio brilla, nuestra pecaminosidad brilla, pero así como Dios es justo,
también es un Dios de gracia, ¿no? Que derrama de sus bendiciones, pero sé que ese no es el tema de hoy, así que no me voy a meter tanto a la parte de la gracia y del evangelio, pero vemos el punto, a la parte del evangelio en ese sentido, de la gracia, pero vemos cómo... Pero quiero, Armando, nada más para a Ujú. lo mejor por si alguien dice, hablar de la ira de Dios no es el evangelio. Creo que Exacto. es parte del evangelio. Es completamente, porque el entender a un Dios que se aira con el pecado y entender que tú mereces o que merecemos un justo juicio, despierta en nosotros una necesidad. Es decir, necesito algo que yo no puedo hacer. ¿Qué? O sea, yo lo único que puedo hacer es merecer el juicio. Es lo único que puedo hacer, ¿no? Lo único que puedo hacer es irme al infierno. Pero es ahí donde brilla precisamente el evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque si no fuera por la gracia de Dios, no seríamos nada, ni nadie, ni solamente habría juicio para nosotros, pero Sí. por gracia cayó el juicio y eso sí fue satisfecho en Cristo. Amén. Ajá, pero y al mismo tiempo entender a un Dios que se aira con el pecado es bueno. ¿Por qué? Y ese es hasta esperanzador, porque sabemos, cuando pensamos en un violador, en un asesino, en alguien que aborta a su bebé, cuando vemos y esto lo leía de un autor de un libro que tenemos en EBI, que Gol. al hablar de la ira, decía, es que es esperanzador saber que va a haber un juicio contra las cosas que son incorrectas. Por supuesto, pues ahí vamos todos nosotros, ¿no? Y Arthur Pink en su libro del conocimiento de Dios dice, y esta nota la quiero leer así como tal cual, pero fue como, me llama mucho la atención, dice, la ira de Dios es su aborrecimiento eterno de toda injusticia, es el desagrado y la indignación de la equidad divina contra el mal, es la santidad de Dios activada contra el pecado. Dios está enojado contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un mal cometido contra su soberanía inviolable. Entonces, en conclusión, y sé que he estado como mencionando, según yo he tratado de ir mencionando todas las respuestas de las tres preguntas en una sola respuesta, pero es por ello que la ira de Dios es justa. Porque nosotros justamente merecemos su ira, su juicio, porque somos infractores de su santidad. Okay. Así es. Sí. Wow. Armando Ortiz, ¿quieres comentar algo? O... No, yo creo que lo desarrolló bastante bien, puso la base muy firme para que podamos continuar con la conversación. Y si comento algo, a lo mejor vamos a abordar ya las otras preguntas. Excelente, Oscar. Entonces, Armando, ¿la ley es justa porque representa a un Dios que es santo? Porque representa el carácter y los pensamientos del Dios creador. ¿Por qué Dios está airado con una causa justa? Bien nos lo hacías ver. Porque nosotros hemos infringido su ley, hemos cambiado su verdad por la mentira y hemos deshonrado, rechazado y nos hemos rebelado. Así que en este incumplimiento de la voluntad de Dios con nuestro pecado, hay una causa justa. Y el juicio de Dios es justo. En primer lugar, creo que lo voy a resumir así como no lo hiciste. Él conoce cada una de nuestras acciones a la perfección, así que no hay algo de lo cual Dios nos vaya a juzgar o vaya a juzgar al hombre que el hombre pueda decir, Señor, eso yo no lo cometí. Creo que ese conocimiento omnisciente de Dios hace que sus juicios sobre el hombre sean justos. Armando Ortiz,
La respuesta del catecismo, y ahorita Armando Melo habló algo acerca de la ira de Dios. La respuesta nos dice que Dios está airado. Ayúdanos a entender, porque yo sé que para nuestro contexto de cristiano, hablar acerca de la ira de Dios, como hablar de los juicios de Dios, y ahorita vamos a hablar del castigo de Dios, no es algo común. De hecho, alguien podría estar pensando que estamos hablando locuras, porque Dios es amor, paz, misericordia, pero bien dijo Armando al principio, los atributos de Dios no los podemos, Dios no es más un atributo menos otro atributo. Dios en todos sus atributos es uno solo. Entonces, ayúdanos a entender la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Por qué la ira de Dios no se considera pecaminosa como nuestra ira cuando nosotros nos enojamos? Pero también ayúdanos a entender qué significa cuando Dios dice que Él es lento para la ira, porque pareciera como si Dios dijera, estoy airado con el pecado. Y estoy haciendo expresiones de enojo pensando, ¿verdad? Que alguien va a decir, Dios se aira como nosotros. Ahorita tú no lo vas a explicar. Estoy airado contra el pecado, pero yo soy lento para la ira. Ayúdanos a entender qué es la ira de Dios, así en estas sencillas preguntas. Ok, lo primero que debemos considerar es que hablar de la ira de Dios es hablar de algo que la Biblia nos enseña, ¿ok? Hablar sobre un Dios airado no es algo que la teología ha concluido, ¿ok? Hablar de la ira de Dios es algo que claramente la Biblia nos enseña. Entonces, esto no es como un invento de nosotros ni de nadie, sino que quiero dejar muy claro que la Biblia lo enseña. Sin embargo, muchas veces no se nos enseña en las iglesias. Eso es distinto a que la Biblia no lo enseña, y tal vez por eso nos choquea un poco en nuestro contexto cristiano. ¿Dónde podemos ver en la Biblia eso? Bueno, el salmista en el Salmo capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, la ira de Dios nos muestra que debido a que Él es santo, debido a que Él es justo, como bien lo planteaba mi tocayo, entonces Dios no puede pasar por alto dicho quebrantamiento o violación a su carácter, a sus atributos, a su persona y a su esencia. Él es perfectamente bueno. Por lo tanto, cuando hay algún mal que va en contra de él, de su creación o de sus criaturas, entonces Dios justamente debe actuar con base a su bondad, a su santidad y a su justicia, y debe acabar con eso que está mal. Por lo tanto, Dios está airado contra el impío que no se arrepiente. Dios está airado contra los hombres que voluntariamente, intencionalmente están rechazando la justicia, la bondad, la benevolencia y la justicia, ya lo había dicho, de nuestro Dios. Entonces, en ese sentido, la ira de Dios no es como la nuestra. ¿Por qué? Porque nuestra ira está motivada por el egoísmo. A veces sí está motivada por la injusticia, es parte de que la imagen de Dios esté aún en nosotros. Sin embargo, la Biblia nos advierte a los seres humanos, aírense, pero no pequen, o a los creyentes. Se pueden airarse porque el sentimiento de ira no es un pecado, ¿sí? Así es. El sentimiento de ira es una respuesta natural a la imagen que todavía está en nuestro corazón con respuesta a alguna injusticia. El problema es lo que nosotros consideramos injusticia. Entonces ahí es donde está el pecado, porque la injusticia para Dios realmente es una injusticia, mientras que la injusticia para nosotros
está pesada en una balanza normalmente de egoísmo, de egocentrismo, de autoplacer, ¿sí? O sea, nosotros pecamos al airarnos muchas veces porque no somos santos y perfectos y completamente justos. Aún, un día lo seremos como cristianos, pero mientras participemos de la naturaleza pecaminosa, nuestra ira no es una ira santa. Aún en medio de la injusticia, hay deseos pecaminosos que incluso violentan el carácter de Dios. Pensémoslo de esta manera. Un ladrón, ¿no? Alguien que le roba a otra persona. Está bien que nos airemos contra eso, sí. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, denunciarlo y que la policía sea quien lleve a cabo el castigo. Mientras que nuestro pecado nos debe decir, no, tú debes vengarte y debes castigarlo para que tenga su merecido. Entonces, ahí es donde la ira se considera pecado, en donde las razones por las que nos airamos nos llevan también a violentar el carácter justo, santo y benevolente de Dios. Nuestra razón por airarnos puede ser justa, pero nuestras motivaciones o las consecuencias que estamos buscando para eso, entonces son las que muchas veces son injustas. Y eso no le pasa a Dios. Dios nunca dirige su ira con deseos meramente egoístas. Él dirige su ira al pecado y a los efectos del pecado. ¿Ok? Él dirige su ira al pecado y a los efectos del pecado. Y de hecho aquí podemos entrar en un debate sobre, entonces, ¿Dios ama al pecador y aborrece al pecado? ¿O Dios? Yo considero que ambas cosas están bien, porque Dios tiene un amor compasivo por todas sus criaturas, pero eso no significa que Él quite su ira del pecador que no se arrepiente. Entonces, no tenemos que pelear por eso, más bien debemos entender cómo funciona el carácter de Dios y que es una realidad que aunque Dios tiene un amor compasivo por sus criaturas, Dios está airado con el impío que no se arrepiente y su ira nunca es pecado porque siempre es una razón justa. La ira de Dios está motivada por un fuerte deseo incluso de ver a sus criaturas vencer al pecado y andar en los caminos, en este caso, cuando somos creyentes. Entonces, podríamos pensar que esas son algunas de las razones. Y bueno, ¿por qué Dios es lento para la ira? Yo creo que no podemos hablar sobre Dios es lento para la ira sin la otra parte del pasaje, que dice, más bien Él es grande en misericordia, ¿ok? Entonces, el hecho de que Dios esté airado no significa que Él actúa de inmediatamente en contra del pecador. Exactamente, y del pecado. Al contrario, Él también ejerce otro de sus atributos, que es misericordia, que es amor, que es gracia, y es ahí, es lo hermoso de ver los atributos de Dios obrando en su perfección. Mientras un pecador está siendo enjuiciado justamente por Dios, otro pecador está siendo salvado por la benevolencia y la gracia de nuestro Señor, ¿no? Entonces, el hecho de que Dios sea lento para la ira solo significa que si Dios ejecutara su ira en estos instantes de manera inmediata para todos, entonces estaríamos desaparecidos porque es justo, porque todos estamos violando y violentando su carácter y su esencia. Sin embargo, el Señor, en su bondad, Él también juzga los pecados y juzga la maldad o juzgó la maldad en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no me quiero adelantar, no quiero hacer un spoiler, pero quiero De las decir siguientes que preguntas. sí, quiero decir que el hecho de que Dios sea lento para la ira significa que él obra de formas también misteriosas para juzgar la maldad. Nunca la maldad es pasada por alto. Nunca el castigo es pasado por alto. Alguien va a pagar por su castigo. Claro.
Sí. Armando Melo, ¿quieres agregar algo? No, realmente, ya de por sí yo ya había medio espoleado la respuesta de Armando, así que Sí, ya, gracias. ya mejor, no, la verdad es que, Gracias, muy bien. Armando. Por eso Armando Ortiz habló poquito. Ay. Sí, no me dejó nada. Ella no te dejó nada. Ok. Armando, por ejemplo, Armando Ortiz, en tu Sí, respuesta, sí. ah, hay un pasaje en Romanos Ujú. donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, lo estoy tratando de encontrar rápido aquí en mi Biblia. Romanos Este, 2:4. Romanos 2:4. No. Sí, Romanos 2:4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, las riquezas de su tolerancia, las Ujú, riquezas de su paciencia, ujú, ignorando que la bondad de Dios te quiere guiar al arrepentimiento. Esta paciencia de lo que nos acabas de hablar ahorita, ¿verdad? ujú, ¿Qué significa que Dios sea lento para la ira? ¿Cómo encaja o cómo podría encajar este pensamiento de Pablo de decir, no tengas en poco su paciencia, ujú, no tengas ujú, en poco esta bondad y esta tolerancia? Sí, Dios es un Dios que está airado contra el pecado. Dios es ujú, un Dios, nos citaste el Salmo 7. Dios está ujú, airado con el pecador todo el tiempo a consecuencia del pecado. Está ujú, airado de manera justa, ya Armando Melo nos lo dijo. ujú, Pero cómo en esta paciencia está esta extensión de la gracia, diciendo el Señor, es que soy paciente porque quiero llevarte al ujú. arrepentimiento. Claro. Em, Aunque la ira de Dios se dirige a la injusticia y desea que la justicia se establezca para todas las personas, el Señor es paciente porque en Ezequiel capítulo 33, verso 11 lo declara de la siguiente manera: Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío a su camino y que viva. O sea que en este amor compasivo que les compartía, el Señor desea sinceramente que el impío se arrepienta de su maldad, que el impío se arrepienta de sus caminos y vuelvan al Señor. Y es por eso que el Señor es paciente. Y luego más adelante nosotros vemos esta misma idea en segunda de Pedro capítulo 3. No lo estoy parafraseando, creo que 9, 10. Dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que Todos todos nosotros procedan. procedamos al arrepentimiento. O sea que en la extensión de su gracia y en la extensión y en la manifestación de su amor compasivo, aun cuando Él está irado, Él desea que el pecador se arrepienta y desea que viva. ¿Okay? Ese es el deseo del Señor por sus criaturas. Entonces, así es como podría entender esto Amén. también. Gracias, gracias. Armando Melo, Sí. la respuesta, ya hemos tocado dos puntos. La justicia de Dios, Dios justo, unido a su santidad. La ira de Dios, Dios está irado. La respuesta del catecismo cita Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6, donde Pablo habla acerca de un castigo de Dios que va a venir sobre los que viven en desobediencia. Ujú. Y de hecho, en la respuesta del catecismo, él dice que Dios va a castigar con su justo juicio. ¿A qué castigo o cómo podemos saber qué significa, cómo es o a qué se está refiriendo? Tanto la respuesta, obviamente, la escritura hablando acerca del castigo de Dios. Sí. Bueno, primero me gustaría
leer un poquito, bueno, el versículo dice, ¿no? Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero es importante primero definir quiénes son los hijos de desobediencia antes de avanzar, ¿no? Pero el mismo Pablo nos lo dice capítulos antes, en Efesios 2, 1 al 3, dice, y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y lo dice el verso 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en primer lugar, cuando Pablo está hablando ya en Efesios 5 de hijos de desobediencia, es importante aclarar que está hablando de gente no creyente, ¿no? De gente que no ha sido redimida por el Señor Jesucristo. Entonces, dejando eso claro, ahora sí, dice el texto, ¿no? Que van a recibir la ira de Dios, ¿no? Bueno, ese punto ahora tiene como, dice Hendrickson, que le llaman a eso un tiempo presente profético. ¿Por qué? Porque en cierta medida, por supuesto, está hablando del juicio eterno, de que va a haber el infierno y demás, pero al mismo tiempo hay consecuencias que vienen aún en el presente, ¿no? Y el argumento que da Hendrickson es que precisamente ya hablando de, nuevamente, aquí ya cerré mi Biblia, Efesios 5, 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y a lo que se refiere Hendrickson es que aún ellos tienen todavía, mientras estén vivos terrenalmente y físicamente, tienen la posibilidad de el arrepentimiento si es que han sido elegidos por Dios, ¿no? Entonces, por eso dice, hay un juicio sobre ellos que puede ser terrenal, pero para el que persevera siendo hijo de ira, por supuesto va a ser la condenación eterna, ¿no? Cuando hablas de la condenación eterna, alguien que a lo mejor nunca ha escuchado el título, yo sé que si venimos o si estamos en un círculo cristiano o evangélico, de alguna otra manera hemos escuchado estas palabras, ¿verdad? Bienaventurado, los que van a la derecha, entren al reino, ¿verdad? Bienvenidos, pásenle. Pero los que van a la izquierda van al lago de fuego. Ayuda a nuestra audiencia, Armando, a entender poquito esta cuestión del castigo, cómo la Biblia, de manera sencilla. Sí, estaba pensando, muchas veces, y creo que culturalmente en nuestro país ubicamos rápidamente, pues cielo, infierno, ¿no? Y pensamos, ¿dónde me voy a quemar o me voy a chamuscar o lo como le quieras llamar a esto? Pero el juicio eterno es mucho más que estar simplemente en un lugar de castigo, de sufrimiento, que lo narra la Biblia, que lo describe, y es interesante que le llama eterno. ¿Por qué? Porque no es algo que se va a detener, no es como que Dios en algún momento dice, ok, ya pagaste cierta penitencia, entonces ahora sí, ya la libraste, ¿no? Ya llevas 1000 años quemándote, pues ya, ahora sí, ya te doy chance, ¿no? No funciona así, o sea, es eterno precisamente. Pero algo que quiero enfatizar, porque muchas veces, aún en círculos evangélicos, se enfatiza mucho voy a estar sufriendo, voy a estar... pero hay algo más grave de ser condenado por Dios, que es la parte de no estar en una relación con Dios. Porque muchas veces se hace el énfasis de, o te gozas en el cielo o te chamucas en el infierno.
Ajá, o te chamusques, ¿no? Y se hace este énfasis, pero el punto principal no es el que tú disfrute, tu deleite o tu sufrimiento, porque ese sería algo ególatra, nada más pensar en ti. El punto radica, va mucho más allá que eso. El punto radica en la gloria de Dios. Y la verdad es que si se pudiera llamar el verdadero regalo de la vida eterna, es tener comunión con el Padre. Ese es el verdadero regalo. Ya si nosotros disfrutamos, no disfrutamos, eso viene por añadidura, por decirlo de alguna manera. Lo precioso de esto, de tener vida eterna, es la relación con el Padre. Es una relación eterna con el Padre. Y lo terrible de la condenación eterna no es tanto nuestro sufrimiento, aunque, bueno, no nuestro, porque por gracia soy salvo, pero el sufrimiento de quienes sean condenados no es tanto su sufrimiento, sino lo terrible de esto es estar separado por siempre de Dios. Sí, porque creo que de una manera u otra se ha hecho un sobreénfasis, o sea, no negamos la realidad del infierno, Claro. no negamos la realidad de la verdad que enseña la Escritura acerca del sufrimiento que se va a experimentar ahí o que van a experimentar ahí, pero bien dices, o sea, lo terrible es que estaremos alejados por la eternidad de la presencia del Señor, del Creador, y eso realmente será algo aterrador. Ortiz, ¿algo que quieras agregar? No, nada. Estoy temblando de miedo. No, pero, No, y nada. ¿sabes qué? Ahorita que decías eso, o sea, cómo precisamente el Evangelio brilla, ¿no? O sea, es precioso, porque cuando vemos esa condición y ese destino que merecemos justamente, y vemos que por gracia hemos sido rescatados, por gracia hemos sido salvados, hemos sido lavados, hemos sido comprados, etcétera, 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 decimos, wow, Señor, gracias. Como dice el canto, mis pecados son muchos, pero su gracia Amén. Es mayor. es infinitamente mayor y brilla el Evangelio, ¿no? Amén. Vamos a la última pregunta con Ortiz. La respuesta, Armando, del catecismo, hablando acerca de cómo Dios castiga con con este justo juicio. La respuesta argumenta que es en esta vida como en la venidera. Ya ahorita Melo nos habló, ¿verdad? Como el castigo al cual se refiere rápidamente, no solamente es la permanencia en el infierno, sino es estar alejados por completo de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos o cómo deberíamos entender qué consideras tú que el catecismo quiere comunicar cuando dice que eh, también hay este castigo justo en esta vida o de este lado de la eternidad? Ok. Bueno, debemos pensar tanto en los no creyentes como en los creyentes. ¿Ok? Entonces, primero voy a hablar por este lado de los creyentes, de los no creyentes, perdón. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que si estamos pecando y si hemos pecado, no estamos muertos? Bueno, no estamos muertos físicamente aún. Sin embargo, todos los que somos descendientes de Adán y Eva, o sea, todos los seres humanos, hemos heredado el justo juicio de Dios ante la desobediencia de la cabeza federal de la humanidad, que es Adán. Y ese justo juicio es precisamente la muerte espiritual y la muerte física. Por un lado, estamos separados de Dios. Sin Cristo, estamos separados de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Nuestra vida, el juicio de nuestra vida es
desde que nacemos, estamos separados de Dios, estamos enjuiciados por Dios debido al pecado que hay en nuestra naturaleza. Y pienso yo que es terrible cómo sin Cristo estamos actuando solo con base a rebelarnos en contra de Dios. Y ese es un castigo terrible, porque aún nuestros actos de bondad, aún nuestros actos de altruismo, de lo que sea, cuando actuamos de alguna manera bien, no están motivados para darle la gloria a Dios, sino están motivados para la autosatisfacción, el placer. Y entonces es horrible vivir tratando de autosatisfacernos a nosotros mismos porque fuimos creados para ser satisfechos en alguien mayor y mejor. Entonces, una de las formas en que estamos pagando el castigo de nuestro pecado es vivir esclavizado a nuestros propios deseos, nuestro propio corazón. Por otro lado, hay otras consecuencias naturales, consecuencias que Dios mismo ha decretado. Si tú pones tu mano sobre el fuego, te vas a quemar. Son consecuencias que él mismo estableció en las leyes de forma natural y en su ley. Por lo tanto, todos los, o más bien muchos de los sistemas judiciales de las naciones están basados en la ley moral de Dios. Entonces, robar es un pecado que transgrede la ley de Dios y merece un castigo. Y este castigo, aunque no se ejecuta directamente por Dios, está indirectamente planteado por Dios para mantener el orden, la justicia en su universo. Entonces, si tú robas, si tú matas, si tú transgredes la ley moral de Dios, vas a pagar de cierta forma un castigo de este lado de la eternidad. A veces Dios sí te enjuicia de inmediato. A veces si a él le place, porque es justo, él te mata en ese momento, él te castiga con una enfermedad, él te quita la conciencia, él hace algo en tu vida si a él le place. Sin embargo, de forma natural también él ha establecido cómo este mundo se lleva a cabo y las consecuencias siempre tienen una causa que Dios mismo ha establecido. Para los creyentes, para los que ya estamos en Cristo, ahora nosotros entendemos que el pecado de este lado de la eternidad y del otro lado de la eternidad ya ha sido justamente pagado en la cruz de Jesús. Amén. La ira de Dios ha caído por completo sobre la persona de Cristo y nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados en su totalidad en la cruz del Calvario. El Señor ya los echó al fondo del mar y Él nunca más lo recuerda. Y trayendo a memoria el canto de nuestro tocayo, cuando dice, el Dios omnisciente decide olvidar mis pecados. Sí, wow. y es una figura hermosa, no quiere decir que a Dios se le ha olvidado, sino que Él ha decidido no traerlos a cuenta porque ya fueron pagados en la cruz de Cristo. Eso no significa que nuestros pecados no estén también sometidos a las leyes naturales de causa y consecuencia que Dios mismo ha establecido. Si yo mato a alguien y voy a la cárcel, tengo que pagar por ese delito. Pero si yo me arrepiento, si me acerco a Cristo, entonces puedo estar confiado de que saliendo de ese lugar, o a lo mejor nunca salgo de ese lugar, pero mi eternidad ya está garantizada con el Señor, mi relación con Cristo está restaurada, aún en esa cárcel, yo puedo tener una vida de plenitud. La consecuencia de mi pecado tiene que ser pagada, pero las consecuencias eternas ya fueron pagadas en la cruz de Cristo Jesús y yo puedo disfrutar de este lado de la eternidad de una relación en plena comunión con Cristo Jesús. Ahora, cuando como creyentes permanecemos en el pecado y no queremos arrepentirnos, entonces entra la disciplina, porque Dios a quien ama disciplina. Entonces, hay ciertas consecuencias de nuestros pecados que Dios lleva a cabo por medio de su iglesia local, por medio de la comunidad de creyentes donde nos ha puesto, porque Él no desea que nosotros permanezcamos en esos pecados, sino que como todos, Él desea que
procedamos al arrepentimiento, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, la forma en que Él castiga o enjuicia el pecado de los creyentes de este lado de la eternidad es a través de la disciplina, una disciplina que Él mismo establece y que Él dice, porque yo los amo, yo los disciplino, y si alguno de los hijos toma la disciplina y dice, está bien, Señor, entonces va a participar de su santidad. Entonces va a tener frutos apacibles más adelante, pero luego dice, si hay un creyente que no participa de la disciplina y la rechaza, entonces simplemente no es un hijo mío. Sigue siendo un hijo de desobediencia, un hijo de ira, y que si no se arrepiente, entonces no hay para él salvación en Cristo, ¿no? Entonces, eso tal vez sería mi respuesta, ¿no? Sí. Gracias, Armando. Entonces, ¿cómo el castigo de Dios o el juicio de Dios de este lado de la gloria es, Dios ha establecido autoridades que imparten esa justicia y también, ¿verdad? Estas cuestiones de la causa y efecto, como te quemas, sí, vas a sufrir una consecuencia. Así que, gracias. Y qué importante, Armando, fue que aclararas cómo en el creyente es un acto de amor, la disciplina de Dios, cuando permanece aferrado a su pecado, como el Hijo de Dios será atraído con cuerdas de amor una vez más, ¿verdad? El Señor pondrá fin o pondrá un alto a lo mejor a tu pensamiento pecaminoso en el cual a lo mejor te estás aferrando, pero no lo considéralo, mejor dicho, como un acto de amor, de misericordia, de compasión de este Dios que es lento para la ira, grande en misericordia y en verdad, que no tendrá por inocente al culpable, pero que busca que vengamos al arrepentimiento rápido. Así que, Armando Melo Ortiz, muchísimas gracias. Audiencia, Dios no permitirá que nuestro pecado quede sin paga. Impune, así es. Si Dios permitiera eso, dejaría de ser un Dios justo. Así es. Y si algo Dios, uno de sus atributos es que Dios no cambia, Dios es inmutable. Así que el Dios que juzgó el pecado en la rebelión de Satanás y los ángeles, el Dios que juzgó a Adán y Eva en el huerto del Edén, el Dios que juzgó a Noé y a toda la gente en el tiempo de Noé, sigue juzgando el pecado. Es lento para la ira, busca tu arrepentimiento, pero terrible cosa será caer en manos de un Dios. Vivo. Dios les bendiga, muchísimas gracias por tu tiempo, Armando, gracias por dedicarnos este tiempo, gracias por compartirnos tus meditaciones a las preguntas. Armando Ortiz, un placer siempre compartir estos conversatorios contigo. Nos vemos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Estamos por concluir la primera etapa del catecismo, así que 2 semanas más estaremos concluyendo la primera etapa del catecismo, que tiene que ver con Dios, la creación, la ley y la caída. Así que esperen ansiosos las otras 2 preguntas. Si esta pregunta y las respuestas que dimos aquí, hermano, te hacen tener dudas y dices, caray, como que una o no les entendí, o me dejaron con más dudas de las que me resolvieron, te queremos animar a que hagas 2 cosas. Una, sé un buen estudiante de la Escritura. Y 2, acércate a tu pastor, pregúntale, oye, escuché a estos locos, dijeron esto, ¿tú qué opinas? ¿Verdad? Pero ve primero a la Biblia, medita en la Escritura, revisa pasajes y acércate a tu pastor. Dios les bendiga, que tengan una excelente día, semana, no sé en qué estarás viendo tú esto.
Armando, luego, Dios gracias. Dios les bendiga. Gracias. Cuídense mucho. Gracias por todo.